Otra patología que vamos a ver que puede también alterar la circulación posterior es el síndrome de Wallenberg. Este síndrome va a ser un síndrome clínico causado por una isquemia aguda o un infarto del bulbo raquídeo, pero en su porción lateral, debido a la oclusión de la porción intracranial de la arteria vertebral, o en este caso una de las ramas posteriores, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, que va a ser la estrella prácticamente de esta patología. Este término pues, fue descrito por primera vez en 1895 por un médico alemán llamado Adolf Wallenberg. Y pues bueno, este síndrome se va a considerar una de las patologías vasculares más frecuentes que afectan al tallo cerebral, teniendo en cuenta que de los accidentes cerebrovasculares, al menos lo reportaron en Estados Unidos, el 80% van a ser de tipo isquémico y el 20% van a ser de tipo hemorrágico. De los de tipo isquémico, que son un gran porcentaje, el 20% va a estar afectando a la circulación posterior o al territorio de las arterias vertebrovasculares. Entonces es por eso que es importante conocer este tipo de patologías para poder diagnosticarlas. En cuanto a la etiología, nuevamente, va a ser una oclusión aterotrombótica de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posterior inferior o alguna de sus ramitas más distales. Otro tipo de etiologías más raras o menos frecuentes, por así decirlo, es la disección de la arteria vertebral, que se va a dar más en pacientes jóvenes. Y otro tipo de condición que puede originar esta afección, pues es la arteria vertebral hipoplásica. Drogas y arteritis igualmente se pueden ver involucradas en la etiología. Sin embargo, las frecuencias van variando por edad, por sexo, por todo lo que hacemos en la vida diaria, porque pues eso afecta nuestros vasos sanguíneos. En cuanto a los factores de riesgo, el número 1 en esta patología va a ser la hipertensión arterial, seguida del tabaquismo y después la diabetes. Las tres pues son factores ya conocidos que van en contra de la hemodinamia normal o de la salud de los vasos sanguíneos, y es por eso que están presentes como factores de riesgo. En cuanto al recuerdo anatómico, no sé si no está tan feo. Aquí tenemos una imagen, una vista anterior del tallo encefálico, donde vemos el mesencéfalo, el puente, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Donde vemos la línea punteada, digamos que es un corte transversal o axial a este nivel, y vamos a ver cómo aquí tenemos pues múltiples núcleos, fibras nerviosas sumamente importantes, las cuales, para que fuera un poquito más sencillo para la clase, pues en rojo prácticamente tenemos los núcleos motores, como es el núcleo dorsal del vago o el núcleo del hipogloso. En azul tenemos marcados los núcleos sensitivos, como lo es el núcleo olivar inferior o el núcleo del nervio trigémino. En morado tenemos los tractos ascendentes, como lo es el menisco medial, y los tractos descendentes están marcados en naranjita, como sería el tracto piramidal. En verde pues están marcados otro tipo de fascículos, y pues bueno, las flechitas negras, si ponen en este nivel, nos marcan el sitio de afección más frecuente de este tipo de infartos, que serían en la porción lateral del bulbo raquídeo. Por ende, como vemos, pues hay demasiadas fibras nerviosas, todas muy pegaditas, muy juntas, y es por ello que nuestra gama de síntomas puede ser muy amplia. Entonces, recordando la estrella de este tema, de este subtema, pues la arteria posterior inferior cerebelosa es la rama más distal y prominente que puede llegar a tener la arteria vertebral, y tiene su origen en el segmento intracraneal de la vertebral, o en algunos casos se puede presentar como una rama terminal de la vertebral, y hasta el 20% de los casos puede llegar a tener un origen extradural. Entonces, esta arteria pues se divide en 5 segmentos, los cuales no son valorables por ultrasonido, pero pues se le pueden estudiar por otros métodos de imagen, y va a ser importante si llegamos a encontrar algún tipo de trombo o algo que esté afectando la irrigación a su territorio. Como ya vimos la anatomía, pues las manifestaciones clínicas pues
van a abarcar muchos síntomas porque estas estructuras, bueno, porque la arteria tiene múltiples territorios vasculares. Entre ellos están los núcleos vestibulares, el pedúnculo cerebeloso inferior, el núcleo espinal del trigémino, el tracto espinotalámico, el núcleo ambiguo, fibras simpáticas descendentes. Entonces, cualquier afección a todos estos tractos o núcleos nos va a dar una gama diversa de sintomatología. Inclusive es importante conocer que hasta en el 60% de los casos estos pacientes no nada más van a tener la afección del bulbo raquídeo en su región lateral, sino que también se pueden acompañar de otro tipo de infartos más distales en otras regiones. Entonces es importante pues conocer este dato para poder ir a buscar intencionadamente otros sitios de infarto. En cuanto al cuadro clínico, pues es sumamente amplio. Vamos a tener síntomas vestibulocerebelosos como el vértigo o el nistagmo. Vamos a tener disfunción simpática como va a ser el síndrome de Horner, que va a ser un paciente que se va a presentar con anhidrosis, con tosis y una miosis del lado afectado. También puede llegar a haber pacientes con va a haber síntomas sensoriales como la pérdida de dolor o temperatura en el rostro y así como debilidad muscular que puede llegar a presentarse como ronquera, disforia o disfagia, e inclusive si llega a acompañarse, por ejemplo, de afección al cerebelo, puede acompañarse también de marcha táxica. Entonces es una gama muy amplia de síntomas, siempre teniendo en cuenta qué territorio arterial va a estar afectado y qué núcleos o fibras nerviosas serán comprometidas. En cuanto al diagnóstico, el síndrome de Wallenberg se va a diagnosticar de manera clínica, sin embargo, se van a utilizar pues, los estudios de imagen para confirmar pues, la presencia de alguna alteración a nivel de la arteria vertebral. Aquí, por ejemplo, tenemos una angioresonancia, una angioresonancia magnética, en la cual se muestra parte de la circulación intracraneal, que está dada por ambas carótidas. La vertebral derecha se ve la basilar, sin embargo vemos como la flecha roja está marcando una amputación de la arteria vertebral izquierda, la cual además de presentar un paso filiforme en su última porción, esta sería casi ya su porción V5, por así decirlo, previa a su unión. Sin embargo, el segmento B3, B2, B1, pues ya no son valorables. Eso es por una afección isquémica que hubo en esa región. Otro tipo de patologías, como mencioné, que nos puede llegar a causar el síndrome de Wallenberg es la hipoplasia de la arteria vertebral, la cual se va a definir como un estrechamiento del diámetro luminal menor a 2 y 3 milímetros. Si recordamos la clase de la doctora, ella mencionó que el diámetro normal de la arteria vertebral pues va a ser de alrededor de 3 milímetros y también mencionó Mónica que una diferencia mayor a 2 milímetros entre una y otra también nos puede dar el diagnóstico de hipoplasia. En este caso la bibliografía mencionaba una diferencia, una simetría más allá del 40% de un vaso contra su homólogo contralateral. En este caso tenemos una angiotomografía en la cual vemos cómo la flechita está marcando prácticamente un hilito que atraviesa los forámenes transversos de las vértebras, que si comparamos con su homóloga contralateral, pues está completamente disminuida en su tamaño, es completamente asimétrica. Sí existe paseo medio de contraste, pero es filiforme, y este tipo de anomalías pues puede condicionar alteraciones del flujo si a nivel superior no existe una adecuada red que provea de sangre a la región posterior. En cuanto a las conclusiones, pues vamos a ver cómo tanto la insuficiencia vertebrovascular, el robo subclavio y el síndrome de Wallenberg son tres patologías que están dadas por una alteración en la circulación cerebral posterior. Esto también nos lleva a que comparten fisiopatología. En muchas de ellas la aterosclerosis va a ser un papel importante y va a jugar en contra de la hemodinamia pues normal, ¿no?
Esto nos va a llevar a que tienen una gama muy diversa de síntomas estas tres patologías. Sin embargo, si tratamos de enfocarnos en qué síntoma es prominente o con cuál inició o cuál es el grupo de síntomas que presenta el paciente, podemos llegar a un diagnóstico clínico y posteriormente, pues ya con los estudios de imagen, conociendo los hallazgos típicos, podemos diagnosticar entre una u otra de estas etiologías. Esta es mi bibliografía, no sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces, para concluir, porque creo que ya es el último tema, ¿verdad? De carótidas. Okay. ¿Cuál es la importancia entonces del estudio carotídeo? Primera, pues ya como todo lo hemos visto durante todo este tiempo, pues valorar las carótidas. La que más nos importa es tu carótida interna. Pues ahí ya vamos a valorar presencia de placas, engrosamiento,